tal? Bienvenidos a El Parlamentario, este espacio que pretende ser de reflexión, de análisis, donde buscamos profundizar en los temas legislativos, desde los consejos deliberantes, pasando por la Cámara de Representantes de los Misioneros, hasta el Congreso Nacional. En el programa de hoy nos vamos a sentar a conversar en profundidad con un legislador misionero que tiene la particularidad de animarse a hablar de todo, principalmente de política y de la situación actual de nuestra provincia, situación social, situación económica, política. Vamos a hablar con Jorge Franco. Bienvenidos, vamos a un corte y ya nos metemos a la entrevista. Desde el campus universitario, emite su señal TUM, el canal de la UNAM. En las comunidades, en los pueblos, en las colonias de Misiones, existen hombres y mujeres que crean otra economía. Es la economía social y solidaria. Es la economía de la vida, es la economía de la reproducción de la vida. Podríamos definirla como la vida en comunidad. La base del desarrollo de los pequeños productores. No digo que no nos vamos a enriquecer, pero podemos vivir sin tener un trabajo esclavo o alguna otra cosa así. Hablemos bien de nosotros. Miradas y experiencias de la economía social y solidaria desde Misiones. 1, 2, 3. Se larga. Bienvenidos a Nordestinos, a este recorrido que te proponemos por las universidades del NEA. En cada capítulo cobra protagonismo la región NEA, sus características geográficas, sociales, culturales y económicas. Cada universidad muestra proyectos, trabajos de investigación, desarrollo tecnológico para dar a conocer la región y su potencial productivo. Una coproducción con la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria. TUM, Televisión Universitaria de Misiones, el canal de la UNAM. La actualidad universitaria y los principales temas que interesan a la región. ¿Cómo está la cuestión económica, el sueldo en la profesión? De lunes a viernes para estar al día. TUM, Televisión Universitaria de Misiones, el canal de la UNAM. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Comunicación, turismo regional, arte, cultura. Tomé 10 obras de la época colonial justamente, que traten temas religiosos, y lo que hice fue remixarlos digitalmente con superhéroes o con personajes de historieta. Con secciones especiales realizadas por universitarios jóvenes y no tan jóvenes. ¿La rumba tiene algún paso específico? Como ves a veces en las películas americanas, en las películas yankees que van bailando. Ah, esa rumba. Exacto. Todo con una pizca de humor y mucha onda. Vamos bailando como siempre. Bien ahí, desde el campus de la Universidad Nacional de Misiones. TUM, Televisión Universitaria de Misiones, el canal de la UNAM. UNAM Transmedia. Crea una nueva forma de organizar, administrar y proyectar el desarrollo de estas plataformas públicas de comunicación de la UNAM y promueve el uso colaborativo de las TICs en las prácticas cotidianas de la comunidad universitaria. Comunicación entre todos.
Sin mosquito no hay dengue. Por eso es importante eliminar todos los focos y criaderos. Tira latas, botellas, neumáticos y cualquier otro objeto que pueda acumular agua. Tapa tanques, depósitos y recipientes de recolección de agua. Elimina el agua y coloca boca abajo baldes, palanganas y recipientes que no podamos eliminar. Cambia el agua de floreros y bebederos de animales cada 3 días. Limpia canaletas y desagües y repara las canillas que gotean. También es indispensable desmalezar patios y jardines. Sin mosquito no hay dengue. Para más información, visita posadas.gov.ar o llama al 0800-888-2483. Ciudad de Posadas. Más salud para crecer mejor. Desde Posadas, Misiones, Argentina, transmite TUC, el canal de la UNAM. Jorge Franco, ¿cómo le va? Bienvenido al Parlamentario. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme, un gusto. No, por favor. Bueno, vamos a meternos a conversar de lo legislativo y vamos a hablar con el tema más actual que tenemos, que tiene que ver con las tarifas o las tarifas como excusa para debatir una infinidad de temas que hacen a lo que somos como argentinos y a la actual política nacional. Bueno, el tema de la... entramos en caliente. Despacito, en caliente, despacito. En frío. A ver, el tema de las tarifas es un tema complejo. Creo que tiene dos grandes vertientes el tema de las tarifas. Por un lado, la gente que le cuesta pagar las tarifas y que no puede pagar una tarifa que está muy por encima, que tiene un crecimiento muy por encima del crecimiento de su salario de bolsillo o de sus ingresos, y eso le trae problemas al ciudadano común. Porque las tarifas aumentaron en mucho más intensidad de lo que aumentó su poder adquisitivo. Pero por otro lado también el tema político de las tarifas, que se discute con varios aspectos, desde querer manotearnos parte de nuestra coparticipación con una casi bravuconada del gobierno de decir nos discutimos el IVA, por lo tanto le sacamos plata a las provincias y así no aumentamos las tarifas, y todos sabemos que eso iba a incidir muy poco en la baja de las tarifas de la gente, pero era un elemento de presión del gobierno. Por otro lado, la oposición que le marca claramente al gobierno de que la sociedad está con problemas para pagar ese nivel de tarifas, y en el fondo la pelea del presidente contra Cristina Fernández de Kirchner en una pulseada donde, lejos de unir, fomentaron nuevamente la grieta como estrategia política del presidente para poder mantenerse y para poder recuperar puntos de imagen a partir de otra vez fomentar la grieta, y que le dio resultado por otra parte, ¿no? Le ha dado resultado. Le quiero preguntar por eso, pero ¿cómo se vive el detrás de escena? Porque nosotros lo vemos... Una cosa es también, incluso el periodista lo ve de una manera distinta, que vive la política de una cercanía, podemos hablar con ustedes, que son los que están jugando el partido. Una realidad distinta es lo que percibe la gente que está en su casa, en su actividad diaria, y que por ahí escucha una noticia nomás o lee una noticia, y ustedes, que tienen que, como misioneros, estar ahí, ¿están en el medio de la puja o cómo lo viven? A ver, el ámbito parlamentario per se es un ámbito de discusión, de debates, si me permite un término, de rosca, de yo te doy, vos me das, de un toma y traiga continuo. Ahí se discute todo el día, es así. Todo el día, porque cuando te sentás con un diputado, así, che, mira, tengo este proyecto de ley, acompáñame, él te dice, sí, yo tengo y fíjate, y a veces el proyecto que te presenta tal vez tiene alguna cuestión en la que vos tengas una diferencia. Entonces, ese día a día es todo el día de construcción sana de la democracia, que a mí me parece perfecto, porque hace que vos veas, tengas imagen de otra visión de otras personas con otras realidades. Así que una ley se la trabaja desde ese punto de vista. Y el trabajo del Parlamento, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, es de mucha política. Mucha política. Y ahora, digamos, no digo el agravante, sino el componente agregado es el hecho de que quienes estamos en los bloques provinciales, salir a gestionar para la provincia junto con los funcionarios provinciales cuando van para allá. Desde un intendente hasta un subsecretario o un ministro, a quienes acompañamos
Y yo te diría que hoy el 70% de nuestro tiempo está en eso, en acompañar para que las gestiones en obras, en recursos, en dinero que tienen que venir a la provincia vengan en tiempo y forma. De hecho, ahora estamos haciendo, en lo personal, estoy haciendo si me permite el término nuevo, una movida con diputados de provincias tabacaleras en defensa del FED, en el sentido de que creo que van a venir tiempos donde se va a poner en tela de juicio el FED, lo cual a nosotros nos va a agarrar defendiendo esto que creemos que hace a nuestra producción tabacalera, y trabajar con todos estos diputados, no solo en el FED sí como recurso que viene a la provincia, sino en las nuevas alternativas del tabaco. Es decir, la Philip Morris hoy está investigando el IQOS, que es la nueva forma de que va a fumar las personas dentro de, no sé, 1 año o 2, que es el cigarrillo sin humo. Eso también puede llegar a traer problemas desde el punto de vista impositivo si no se toman las medidas necesarias en detrimento de las provincias tabacaleras. También hay que preparar, también hay que discutirlo, porque los sucedáneos del tabaco, y cuando le hablo del tabaco le puedo hablar de un montón de elementos que hay y que hacen que, bueno, la gente tenga quienes estamos ahí, prepararnos para defender los intereses del ciudadano común, ¿no? Ahora le quiero preguntar un poquitito más por eso, pero para no irnos tan lejos de lo del tema de las tarifas y del debate político y la grieta, una palabra que usted mencionó que todos lo vivimos y lo sentimos a diario, pero esto que fue casi una batalla, con la excusa, se quiere, la excusa de la tarifa, ¿quién ganó? ¿Hay un ganador? No sé quién ganó, le puedo decir quién perdió. Perdió el ciudadano que paga más una tarifa. Digamos, porque, a ver, por un lado el gobierno diciendo de que la oposición no quería que se le cobre menos a los ciudadanos porque no querían bajar el IVA. Por otro lado, el gobierno facilitando que las empresas productoras de tarifas aumenten, no gradualmente, aumenten rápidamente por encima de lo que yo le explicaba hoy del poder adquisitivo de las personas. Creo que el que perdió en esta es el ciudadano descalzo porque, digamos, el Parlamento, que es cierto, no debe encargarse de gobernar, el Parlamento no cogobierna, el Parlamento no gobierna, el Parlamento de última colabora con gobernabilidad y da las leyes que el presidente pide con la visión propia del Parlamento, con los aportes de cada diputado. Pero también es cierto de que es la caja de resonancia de la sociedad, por lo tanto el Parlamento tiene que hablar de tarifas, tiene que discutir tarifas en el sentido de decirle al gobierno, señores, hagámoslo, si realmente hay que sincerar precios relativos, porque había un desfasaje en los precios relativos, hay que reconocerlo, pero si hay que sincerar precios relativos, sincerémoslos en forma gradual y que el ciudadano no sufra tanto y que vaya acorde a su poder adquisitivo. Que resulta resulta tan razonable el pedido de que no se aumenten los servicios, pero nada, que nada aumente por encima de lo que es el salario o la inflación. Resulta demasiado razonable como para que no se entienda. Mire, yo no quiero entrar porque soy muy responsable. Yo creo que hay que cuidar el sistema, hay que cuidar la democracia, hay que cuidar las instituciones, pero cuando uno, yo lo he dicho públicamente y lo he dicho en el recinto, uno ve que se pone mucho énfasis en aumentar las tarifas con el argumento del déficit fiscal, con el argumento de cuidar el gasto, con el argumento de sacar subsidios, pero por otro lado pagamos 3 o 4 veces lo que iba en subsidio en intereses de deuda que no existía y que se tomó ahora. Es decir, en su momento los subsidios eran 80.000 millones y todos sabemos que en el mundo se subsidia la energía. No es que Argentina era una pecadora porque subsidiaba. No, Argentina hacía lo que hacen muchos países. La misma OCDE acepta subsidios en tema de energía. Entonces, cuando uno ve eso y dice, bueno, teníamos 80.000 millones que dábamos en subsidios, que hacía que doña Rosa tenga posibilidad de calentarse, de tener un aire acondicionado, de mejorar su calidad de vida a partir de la energía, como debe ser. Y eso estaba mal, y pagamos 3 o 4 veces más en intereses de deuda que no existía y que se tomó ahora, y eso está bien. Mire, en LEVAC al 30%, vamos a ser al 27%, se pagan casi 200.000 millones en el vencimiento que estamos todos pendientes de cuándo se da. 200.000 millones contra 80.000 millones que significaban las tarifas. Entonces, el subsidio a la energía, digamos, a las tarifas, no era solo la energía, sino también el colectivo. Bueno,
Entonces, eso es lo que no entiendo. Creo que tiene que ver con decisiones políticas. Este gobierno tomó una orientación. El déficit fiscal es la palabra mágica y eso sobre eso hay que agachar la cabeza y no discutir. Y en realidad el déficit fiscal que tiene el gobierno, este gobierno que cuestionaba las cuestiones sociales, las ha aumentado. Todos sabemos que los planes sociales aumentaron después de Macri, aumentó la asignación universal a otros sectores, bienvenido sea, está muy bien. Pero por eso digo, no se debe pontificar sobre cuestiones que se están haciendo diferentes. Y por otra parte, de una carga de deuda externa del 21% del PBI, pasamos a casi el 50%. Entonces uno por ahí no entiende si realmente esto se está dando en un marco de plena conciencia hacia dónde vamos, o se está dando en el marco de que el país está caminando y por ahí sin rumbo en algunas cosas, ¿no? Ahora, Franco, a mí también hay cosas que no me cierran, como por ejemplo no me cierra esa mirada casi obsesiva en ese 4% de déficit fiscal y prácticamente ninguna mirada en más de un 25% que es el porcentaje promedio de la evasión fiscal del país. ¿Se sabe quiénes son los que más evaden o es muy difícil? El tema de la evasión fiscal, ¿no? Yo creo que el país está siendo eficiente en eso, ¿no? Creo que mejoró mucho en los últimos 20 años en nuevos análisis, en nueva forma de cobro de impuestos que hace que mejore. Pero el tema del déficit fiscal que usted plantea, se da con otros condimentos. Hablan del déficit fiscal, pero hablan a la relación ingreso-egreso del país. Ahora, en el déficit fiscal que habla el gobierno no pone los servicios de la deuda, que ese es el déficit que vamos a tener. Es decir, el déficit financiero que va a tener el país, es decir, la cantidad de dinero que recauda y la cantidad de dinero que necesita para afrontar los gastos más los intereses de la deuda, se ha disparado y va a andar en el 7% del PBI, si hacemos una proyección. No va a andar en el 3,1, el 3,2 como están diciendo. Es como, para que doña Rosa entienda lo que estoy diciendo, es como que usted tiene un presupuesto de gasto en su familia de 10 pesos. Pero sacó un préstamo en el banco de 5 pesos. Entonces dice, bueno, yo gasto 10 pesos, cobro 10 pesos. Entonces no tengo déficit. Pero se olvida de poner entre sus gastos la cuota del préstamo al banco. Entonces, eso está haciendo ya el gobierno. No está poniendo en el déficit los intereses de la deuda. ¿Por qué lo hace? No sé, tendrá sus razones, pero me parece que hoy esta carga de la deuda que tenemos, que algunos dicen, sí, pero Estados Unidos tiene el 90% de deuda en relación al PBI, o el 80% o el 70%. Pero no tiene Estados Unidos tiene la maquinita que fabrica dólares y no genera inflación con los dólares. No tiene nada que ver la moneda. Y acá se demoniza el hecho de que muchas veces, como que si la cuestión de la inflación, que se les escapó otra vez, y como algunas cuestiones tienen que ver con una cuestión monetaria, y el criterio monetarista en la economía, por lo menos al país no le ha ido bien desde Martínez II para acá, hacer los criterios monetaristas, en el sentido de que vamos a tener dólares baratos, porque el dólar barato a nosotros nos hace daño, eso se tiene que saber. Así como hace daño cuando hay una devaluación y uno queda más pobre después de una devaluación, también hay que entender que un dólar barato es malo para las economías regionales. Fíjese usted, cuando el dólar sube, el puente se tranquiliza. El primer fin de semana después de la devaluación cayó el 30%. El puente se tranquiliza. ¿Por qué? Porque el valorizar también los términos de intercambios hace que las economías regionales crezcan. ¿Cómo levanta Duhalde en el 2002? Hace una especificación asimétrica, 1.4, que terminó 3-1. Convengamos que fue así. Claro. No era 1.4 contra 1, era 3 pesos un dólar en términos reales. Y eso hizo que el dinero que entraba valía, el escaso dólar que entraba valía mucho acá y generaba producción. Se dejó de comprar afuera porque era caro comprar afuera, era barato producir acá adentro y fue generando un círculo virtuoso de la economía que bueno, hasta el 2009, cuando cae el Lehman Brothers, la crisis del Lehman Brothers, que fue la primera gran crisis global que se dio en los últimos tiempos. Las anteriores se habían dado en la época de Menem, con el efecto tequila, el caipiriño, ¿se acuerdan ustedes? El efecto vodka, que se llamaron así a las crisis por la bebida de los países de donde hubo el problema. Eso hizo que el Lehman Brothers haga un problema, tengamos crisis en el 2009, pero después hubo otra vez un rebote. Y bueno, y ahí empezó a aparecer otra vez el déficit, que teníamos superávit gemelos, nosotros teníamos
déficit financiero y déficit comercial, superávit financiero y superávit comercial, y eso nos permitía a nosotros estar cómodos al país. Bueno, hoy estamos con un problema de balanza de pagos, producto del endeudamiento, no producto de que estamos, por decirlo, importando bienes de capital, estamos endeudándonos. Entonces, esta película que por ahí lo que a mí no me cierra es cómo nos endeudamos y pagamos graciosamente intereses de deuda o intereses de LEVAC, que muchos sabemos que tiene que ver gran parte de esto con capitales especulativos. No estoy hablando de los fondos de inversión, que es producción, porque el fondo de inversión es comprar acciones para que una empresa crezca, eso está bien, pero digamos las LEVAC, que es plata prestada en timba, financiera en el buen sentido, eso pagamos tranquilo y nos cuesta decir que doña Rosa tenga un changüí, como decimos los misioneros, de pagar más barato la energía, ¿no? Le quiero preguntar por el FED. Hizo un reclamo usted la última vez que estuvo Marcos Peña, el jefe de gabinete, en la Cámara de Diputados. Usted hizo el reclamo por el Fondo Especial del Tabaco, que fue celebrado en la provincia porque es una necesidad urgente de los tabacaleros, de los pequeños productores, que son entre 14 y 15.000 familias. ¿Tuvo alguna respuesta? ¿Qué expectativas tiene usted? Mire, la semana que viene le pedí una entrevista al ministro Echever, pero está de viaje, no me puede atender, así que si el ministro no me atiende, le voy a ir a golpear la puerta para que me atienda. Primero voy a golpear despacito y después voy a golpear un poquito más fuerte, porque me parece que tiene la obligación de atendernos. Yo soy representante del pueblo de la provincia de Misiones y me va a tener que atender porque le tengo que aprender este tema. Marcos Peña se comprometió a resolverme el tema, a resolverle a los tabacaleros, no a mí, a los tabacaleros, que a Misiones se le debe el 54% de los recursos del FED, mientras que a otras provincias se le debe el 13%. Algo está pasando. Entonces, vamos a apelar a nuestra relación de fuerza en la Cámara para poner toda la energía en que este tema se resuelva. Porque acá estamos hablando de un sistema de salud de los tabacaleros, estamos hablando de un sistema social de los tabacaleros, estamos hablando de plata en el bolsillo del productor tabacalero que no viene porque a alguien se le ocurre por ahí hacer algunas cuestiones de características administrativas, burocráticas que retrasan a la hora de ponerse los fondos para la provincia. ¿Se puede realmente, me quedé pensando un poquito en esto que usted dice, voy a golpearle la puerta al ministro hasta que me atienda, que me escuche, porque la necesidad es realmente urgente. ¿Se pueden lograr cosas concretas desde una posición, la posición política de un legislador nacional? Es decir, ¿qué resultados puede traerle a su provincia un legislador nacional? A ver, yo le voy a plantear desde otra realidad. La mano de un legislador nacional en este momento levantada tiene mucho valor. Y eso hay que usarlo en bien de la provincia. Nosotros somos 5 diputados. 5 diputados en un bloque, digamos, de 32 diputados que defienden agendas provinciales, en un marco donde nadie tiene mayorías en las cámaras, vale. Y eso vamos a hacer valer en defensa del pueblo misionero. De hecho, lo hemos hecho en el plan de obras públicas, cuando se discuten las asignaciones que le corresponden a la provincia. El otro día, el año pasado, en la última sesión de la Cámara, evitamos nosotros de que caiga el FED. El FED tenía ya fecha de función, era el año 2022, y nosotros nos opusimos junto con otros diputados de provincias tabacaleras a que eso no pase, porque estamos tocando el FED. Pero le puedo hablar de otra serie de elementos que se discuten y que nosotros evitamos. Cuando quería sacarse esto de no recuperar con el IVA los aportes de las pymes, nosotros nos opusimos y bueno, estaba muy dura la posición del gobierno en no ceder. Entonces la negociación fue, bueno, perfecto, pero queda a consideración del Ejecutivo. No que no se pueda hacer, sino que el Ejecutivo debe hacerlo. Por eso discutimos, yo le discutía lo del artículo 10, pues me parece que eso es una herramienta que sirve, pero quedó en el marco que a las provincias del norte grande no se le toque esa parte que compensaba a las pymes del IVA con los aportes patronales, mientras que a otras provincias del país sí se le tocó. Y a nosotros, el norte grande, no se nos tocó porque nos pusimos firmes. Digamos, por decir un ejemplo, y le puedo contar mucho en el terreno anecdótico de cómo es la cuestión allá adentro, ¿no? El gasoducto, ¿es un tema de debate? ¿Se considera? ¿Perdón? El gasoducto, digo.
esta deuda que tiene la nación con nosotros, con los misioneros. Está en debate. Nos quedamos destartalados cuando el presidente, le pido también permiso a usted por el término, ¿no? Pero nos desarmó el presidente cuando vino a Iguazú y no sabía de qué se trataba el artículo 10, o por lo menos en ese momento dijo, ¿de qué se trata? No lo tengo presente. Cuando acá era un tema de inmenso debate y todas las vías administrativas habían agotado pidiendo que se reglamente el artículo 10 y era cantado que se le iba a preguntar a Macri cuando venga, desconocía. El tema del gasoducto, otro tema, gran tema nuestro. ¿Se habla en Buenos Aires o ni se toca el tema? Se lo planteé a Marcos Peña en la última reunión. En la última reunión cuando él vino a la Cámara yo le planteé, 3 temas le planteé. Artículo 10, gasoducto y FED, Fondo Especial de Tabaco. Él me hace un esquema, me explica que la licitación tiene 4 etapas y que la cuarta es la nuestra. Entonces yo le planteaba de que nosotros en el 2015 teníamos un proceso licitatorio para todas las etapas y que ellos hicieron caer, que no entendíamos las cuestiones técnicas, los que sí sabemos que doña Rosa todavía anda con la garrafa en el lomo cuando quiere cocinar o quiere calentarse. Entonces, y pagando casi que le vamos a explicar a doña Rosa las cuestiones técnicas. Vamos a tener que traer. Entonces me planteaba que traer el gasoducto se puede hacer por esta nueva iniciativa de las PPP, que es la participación público-privada. Dije, perfecto, pero no nos vayan a dejar el gasoducto en la frontera de Misiones, porque si no, nosotros no estamos en condiciones de meter las redes, no hay, es mucho dinero. Entonces la Nación, que todavía sigue subsidiando el agua y la luz de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires, esto es así. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley pidiendo que se termine con ese subsidio y que Capital Federal y Provincia de Buenos Aires se haga cargo de su energía y de su agua, y que no que paguemos todos los argentinos lo que ellos, si tienen que pagar caro, como pagamos nosotros, que paguen también ellos. Pero no es justo de que, vuelvo a hablar, doña Rosa pague impuestos para que en Buenos Aires la luz y el agua no suba. Y digamos esto, el AISA, la empresa AISA. La empresa AISA tiene que desaparecer para Buenos Aires y Capital. Se tienen que hacer cargo ellos. Ahí también estamos trabajando en eso. Pero en cuanto al tema del gasoducto, si nos ponían el gasoducto en la puerta y no nos hacen la distribución dentro de la provincia, tampoco nos sirve. Entonces, porque yo le decía, entonces, ¿por qué no traemos desde el de Paso de los Libres si tenemos el gas ahí? ¿Por qué no hacemos de ahí esta misión de gasoducto y hacemos la distribución? No tenemos flujo, porque el flujo tiene que venir de Bolivia. Y no sé, a los chilenos le pagamos 1.2 dólares el millón de BTU y hoy estamos pagando 6,9 o 7. Digamos, algo no está bien acá que uno no termina de entender o no nos están queriendo hacer entender cuando discutimos estas cosas, ¿no? Aranguren no nos pudo explicar a nosotros esto del costo del gas. Pero doña Rosa al final tiene que pagar más caro el gas y eso es lo que en definitiva preocupa. Eso es lo que en definitiva a uno le da cierta, no sé si bronca es la palabra, pero todavía somos asimétricos en este país. Todavía hay un país central con beneficios y hay un país periférico que no los tiene. Por último, y le pido en menos de un minuto, ¿qué le gustaría dejar como impronta personal luego de finalizado su mandato como diputado nacional? Que se plantee la agenda fuertemente en el Parlamento, la agenda de las provincias, fundamentalmente las postergadas como la nuestra, y que se discute y que se entienda de que somos tan argentinos como aquel que vive en Corrientes y 9 de Julio, que somos tan argentinos como aquel que vive en Barrio Norte, o como aquel que vive en La Matanza, o como aquel que vive en Lomas de Zamora, y que tenemos derecho a vivir con una calidad de vida igual que todos los otros, sin detrimento de ellos. Ojalá que a ellos les vaya mejor, ojalá que vivan mejor, pero nosotros también queremos vivir mejor. Nosotros también queremos llegar a nuestra casa, prender un calefactor y dejarlo todo el día prendido para que la casa esté caliente y uno pueda ir al baño o al living o al comedor con calidad de vida, como lo hacen en unos lugares. Usted sabe que en Buenos Aires prenden el calefactor cuando empieza a hacer frío y lo apagan cuando empieza a hacer calor. Esto es así, porque es relativamente barato y a nosotros no lo podemos hacer. Franco, gracias por su visita. Por favor. Cerramos el programa del parlamentario de hoy. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.